Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Hoy nuestro invitado es Leonardo Palacios. Él es abogado tributarista y además presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Gracias por haber venido. Gracias a usted por la invitación. Porque recientemente usted ha insistido en que hace falta hacer una reforma tributaria. ¿Cómo está actualmente la recaudación de impuestos en nuestro país? Mira, hay dos cosas seguras en el mundo, la muerte y los impuestos. Y para que tengamos nosotros una permanencia en los impuestos hace falta su adecuación. La adecuación a la estructura del Estado, la adecuación a las necesidades de recaudación, la adecuación a la globalización y a los efectos que esta trae en términos de intercambio de tecnología, de capitales, de las formas globales que incluso presentan retos a las economías y a los bancos centrales en el mundo, como es la utilización de la criptomoneda o el blockchain, que son formas que establecen a nivel internacional o se establecen y definen a nivel internacional para el pago de bienes y servicios, el hecho de tener exigencias en cuanto al problema de la evasión fiscal, donde otros países como el Grupo G20, la OCDE han tomado y sugerido medidas importantes para sus países. Todo esto lleva a la necesidad de que la reforma tributaria sea algo permanente, sea una vocación permanente, no algo espasmódico, algo que se haga por rabia, por revanchismo, por simple ocurrencia que se haga en cadena nacional. Es necesario entonces la revisión para definir cuál es la mejor tributación necesaria para el país en términos de recaudación, en términos de articulación proclive a políticas generales, políticas públicas, tema monetario, en tema comercial, en su inserción en la política fiscal, y eso es importante para que la política tributaria sea algo permanente. Por algo en la Comisión Permanente de Finanzas existe una subcomisión de tributación y descentralización que lo que busca es justamente dar la posibilidad de que el Estado pueda contar con mecanismos de financiamiento, no solamente lo que llaman el nivel central o el poder nacional, sino también las otras instancias gubernamentales como son las gobernaciones y los municipios. De ahí la importancia de la reforma tributaria. Nuestra declaración fue hecha en un contexto general para decir que la reforma tributaria que tenía que ser el producto de un debate, de una discusión, de una propuesta por parte de la Asamblea Nacional y no de la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente tiene un nivel mucho más allá de ser un tema de producción legislativa, es el asentamiento de las bases esenciales de la convivencia del Estado, por lo que se requiere un debate amplio. Y esta Asamblea Nacional hemos sostenido institucionalmente que tiene y adolece un pecado original, que es su forma de convocatoria, la forma de conculcar el derecho a la soberanía a través del voto y la forma monocromática de instauración o de, mejor dicho, de imposición para lograr un Estado paralelo o diferir una situación política producto de una crisis que se debe resolver en una Asamblea Nacional Constituyente, como han hecho otros países, pero con el debate, con un consenso, con una forma de establecer mecanismos de hacer política, y de eso se trata el derecho constitucional, el derecho de la política, y no esa reforma tributaria en normas que realmente son circunstanciales, muchas de ellas son de coyuntura, y no entonces para rigidizarlas, incorporarlas, cristalizarlas en un proceso constituyente cuyo resultado obvio, natural, debe ser la Constitución. Esa era la expresión que habíamos utilizado, y por eso insistimos, y es muy oportuna tu pregunta en el sentido de que sí es necesario una reforma tributaria integral, global, discutida, que incluya los distintos aspectos de tributación en cuanto a administración, gestión, profesionalización de la gestión tributaria, fortalecimiento del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria Aduanera, que ya no se puede hablar de modernización porque ya tiene una modernización, ya ha habido avances importantes, ha habido una preparación, pero habría que rescatar otros elementos, el fortalecimiento de la autonomía de los tribunales. Por cierto, en el próximo 28 de septiembre vamos a tener un evento sobre lo que es la jurisprudencia reciente en materia del contencioso tributario, es decir, de ese proceso que se ventila para dirimir los conflictos entre el Estado, la República, es decir, el fisco, específicamente el Estado y los contribuyentes, para buscar justamente una recaudación justa, progresiva y equitativa. Todo eso forma parte de una reforma tributaria. Ya que se adelanta al tema político y nombra a la Asamblea Nacional Constituyente, por ejemplo, ese proyecto de reforma, ¿ante quién presentarlo? ¿Ante el Parlamento o ante una Asamblea Nacional Constituyente que existe, que se instaló, cuyo propósito es redactar una nueva constitución, pero que está legislando, de hecho, el presupuesto nacional
que en gran medida, cerca de 80%, viene justamente de la recaudación de impuestos, va a ser presentado, así lo han anunciado, ante la Constituyente y no ante el Parlamento. Esta dualidad de instituciones, ¿en qué situación pone a los especialistas de derecho tributario y sobre todo a los contribuyentes? Desde el año 1215, es decir, hace 802 años, hay una máxima que se dio a conocer en Inglaterra y que ha orientado a todos los países del mundo en la búsqueda de la libertad, que es que no puede existir representación, o mejor dicho, no puede existir tributación si no existe representación. Es decir, que para que pueda existir un tributo legítimamente exigido, legítimamente establecido, es necesario consultar al pueblo. Y la única forma que el pueblo se puede consultar es a través de su representación, es decir, a través de ese bosque de manos alzadas que constituye justamente la Asamblea Nacional, sus representantes naturales, aquellos que representan por vía del voto la voluntad de la población votante. Eso es muy importante. Todo proceso de reforma tributaria tiene que hacerse en el seno de la Asamblea Nacional, del órgano legislativo correspondiente. No puede acudirse a los expedientes que son patologías, que son sistemas que evidencian un vaciamiento de la democracia, como son las leyes habilitantes, todas las leyes habilitantes que se han dado desde 1999 para acá, como también las leyes habilitantes anteriores. Son formas patológicas de establecer tributos, por un lado. En segundo lugar, la emergencia económica. Aquí se trastocó todo lo que es la emergencia económica. Se utilizó un expediente de emergencia en temas económicos, financieros, calamidad interna, seguridad interna, que son mecanismos que hace la Constitución posible para que no exista un terremoto y hace en consecuencia como un movimiento de placas, si me permites esta comparación, para que exista una reacción normal, institucional, que permita actuar sobre la coyuntura. Pero esa coyuntura se transformó en la necesidad de desconocer la Asamblea Nacional como órgano legislativo. Esto nos lleva a otra discusión. Todo proceso de discusión tiene que ser abierto. Una Constitución es para lograr el consenso. La Constitución refleja la voluntad mayoritaria, pero por consenso, no una forma de imposición excluyente, de segregar, de eliminar, como se ha manifestado, al opositor. Todos los procesos constituyentes, incluyendo los que tuvimos en Venezuela en 1946, en 1961, el que hubo en Colombia en el año 1991, era para buscar una solución a una crisis, pero no dando golpes y para totalmente derribar al adversario, sino para incorporarlo a través del diálogo, de la discusión y definir las bases conceptuales comunes para un proceso político. Y eso es importante. Tu pregunta también tiene algo mucho que ver, que es la forma, o tienen que ver con la forma de definición e integración del presupuesto para el financiamiento del gasto público. Eso es lo que se llama modernamente las economías tributarias, transferencias dinerarias de los particulares para el Estado, para que el Estado invierta en bienes que permitan la provisión de servicios, la constitución de instrumentos de servicios, pero bajo ciertos parámetros. El Estado venezolano nuestro es un Estado absolutamente dislocado, es un Estado paquidérmico que todo lo quiere, todo lo puede y todo lo busca. En consecuencia tenemos una planificación centralizada que lleva justamente a la intervención de las decisiones de los agentes económicos para tratar de producir, es decir, ese emprendimiento que debe ser producto de una libertad económica, de la autonomía contractual, de la libertad contractual, el Estado la suple con regulaciones. Regulaciones en control cambiario, regulaciones en costos, regulaciones en precios, remuneraciones en cuanto deben ganar los factores de producción. Es decir, si nosotros todos aquí en el estudio quisiéramos hacer una empresa, hay quienes pueden poner el capital, hay quienes pueden poner su trabajo, su ingenio, su creatividad, otro la organización, y cada uno de nosotros queremos tener rentabilidad. El trabajador quiere vivir mejor, pero no porque lo imponga el Estado por estos aumentos compulsivos salariales que se han producido recientemente, sino es necesario estimular la productividad para que el trabajador tenga un ingreso, una remuneración económica de su trabajo acorde con la necesidad, por su trabajo, por su emprendimiento, por su responsabilidad. Entonces aquí con este tipo salarial y esta política proteccionista de no eliminación de cargos o en el sector público o de remociones o de despidos, lo que hacen es simplemente el trabajador que es irresponsable, el trabajador que no está comprometido con ese proceso productivo, quedarse tranquilo porque no tiene ningún aliciente para hacerlo. Lo mismo con el empresario. Todo el tiempo el empresario es el ladrón, el empresario es el saqueador, el empresario es el que hace la guerra económica, el empresario es el que busca simplemente medrar a la sombra del Estado, el empresario es el que utiliza indebidamente las divisas y eso es falso. Lo que tienes que buscar dentro de un esquema es
¿cómo produces más? ¿Cómo facilita al Estado tener mayor recurso y por lo tanto mayor financiamiento a través de la vía tributaria? Que el Estado pueda capitalizarse, que el Estado pueda utilizar tecnología. Y si eso se hace, se desregulariza la economía, se busca una situación de actividad económica libre, libertad no en el sentido de libertinaje, sino la posibilidad de cada quien ser entrepreneur, ser empresario con iniciativa, te llevaría entonces a que no existiera escasez, por lo tanto no existiera racionamiento. Cuando hay escasez de racionamiento, al Estado no le queda más que utilizar la fuerza pública, la fuerza de la violencia institucional del Estado y la fuerza de las regulaciones. No quisiera desaprovechar su presencia para consultarle sobre ese paquete de 8 leyes económicas que presentó el presidente Maduro ante la Constituyente, y también hace 2 días comenzó un plan para garantizar la circulación del cono monetario. Se ha hablado de reducir lo que se paga por IVA y por impuesto sobre la renta. ¿Qué le pregunto? Primero, ¿qué consecuencias traería esto a estas alturas del año fiscal? Y también, ¿hay suficiente soporte tanto técnico como administrativo para estimular las transacciones electrónicas? Rápidamente, 2 preguntas y 2 desarrollos. 1, no existe un estímulo, no existe realmente una visión de mayor incremento del gasto público. Estás diciendo que vas a reducir 5%, y se le crea un problema. Un problema porque la ley dice que el IVA se puede modificar por el Ejecutivo entre un 8 y un 16,5%. El presidente dice que son 5 puntos, 5 puntos son 5 puntos menos, quiere decir que se va a cobrar 7. ¿Cómo va a ser el presidente si la ley dice que solamente puede hasta 8? Segundo, 5 puntos de la recaudación en todo significa una caída enorme en relación al Producto Interno Bruto. A mí me encantaría tener la visión de los economistas que han manejado las cuentas públicas para ponderar cuánto sería en una economía deprimida, estancada, una caída adicional producto precisamente de la reducción del IVA en 5%. Segundo, no hay preparación técnica. Los bancos no han puesto los llamados POS o puntos de venta, no porque los bancos no quieran, no es porque los bancos quieran hacer una guerra económica, es que no existe la suficiente dotación de recursos, divisas, para poder adquirir en el mercado internacional lo que no se produce aquí, y eso ha llevado a una situación muy inconveniente, que es una banca paralela. Tú vas a centros comerciales de cualquier naturaleza, de cualquier origen, de cualquier estrato económico, y te vas a encontrar que una tienda funge como banca, funge como consolidador. Tú compras una bisutería y te dice, vaya al local número 32 y le dice que usted viene de parte, pero no pago aquí, no, yo pago por allá. Entonces, esa persona que tiene su punto de cuenta hace que los demás paguen a través de su punto de cuenta, ellos cobran una comisión, esa empresa cobra un porcentaje adicional por el papelito, llevarles en orden esos documentos, esas facturas, para poder ellos hacer efectivo su cobro, y esa gente no paga impuestos. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Quién hace la guerra? ¿Quién es el que realmente impide la circulación de dinero? ¿Quién imprime el dinero? Es el Estado, es el gobierno, es la Casa de la Moneda, es el Banco Central de Venezuela. Hay otras circunstancias internacionales que se le ha hecho difícil la impresión, la calidad del papel y sobre todo la posibilidad de articular pagos internacionales. De manera que aquí se está tratando de culpar, responsabilizar, y no soy defensor per se de las instituciones financieras, pero creo que en temas de políticas públicas hay que ser muy celosos, muy cuidadosos con lo que se debe expresar y sobre todo a quién se va a responsabilizar. Y todo esto, las leyes presentadas al presidente, reducción del IVA, la caída recaudatoria, la utilización de los POS y mecanismos electrónicos, son culpas precisamente de las regulaciones, del control cambiario, de esta dificultad que existe, que efectivamente el banco pueda crecer y desarrollarse acorde con la economía. Tema inagotable, pero se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ti por la invitación, estamos a la hora. Así despedimos esta entrevista de Venevisión con Leonardo Palacios, abogado tributarista y además el presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Quédense allí. Al regreso de la pausa tendremos información del mundo del entretenimiento en Estrenos y Estrellas.